Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la maestra Claudia Gallardo Hernández. Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludar al auditorio para poder hacer esta presentación tan importante que es el tema de mi investigación doctoral, el análisis sobre la investigación actual acerca de neurociencia educativa con enfoque hacia la educación universitaria a distancia. En primer lugar, quiero platicarles que soy licenciada en informática, egresada del Instituto Tecnológico de Morelia, maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el TEC de Monterrey y, en este caso, doctorando en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales por IEXPRO. Bien, pues comenzando con este tema, me gustaría mucho hacer un recorrido por qué me llama la atención hacer esta revisión documental. Bueno, esta es una investigación documental acerca de las publicaciones científicas que se han realizado en los últimos 10 años en las bases de datos seleccionadas para saber cómo aprende el cerebro adulto con el objetivo de diseñar estrategias de enseñanza, aprendizaje, con el enfoque andragógico y eutagógico para el estudiante universitario a distancia de la actualidad. Las preguntas de investigación nos llevan a lo siguiente. En primer lugar, la pregunta general es: ¿cuáles son los avances más recientes en investigación sobre neurociencia educativa que permitan orientar la neurodidáctica al aula universitaria a distancia? Esto lleva a la investigación a las siguientes preguntas específicas. ¿Cuál es la información más relevante generada en los últimos 10 años sobre neurociencia educativa? ¿Y qué avances relevantes existen en el ámbito de la neurodidáctica? También las siguientes preguntas específicas indican qué avances relevantes existen en el ámbito de la neurodidáctica con enfoque andragógico y eutagógico, y se está investigando la neurociencia educativa y la neurodidáctica con el objetivo de plantear nuevas estrategias que se puedan integrar al ámbito de la educación a distancia. Hay un número creciente de instituciones a nivel global que ofertan algún programa virtual o a distancia. Y esto es completamente innegable hoy después de una pandemia que nos obligó a pausar actividades, pero que gracias a las tecnologías de información, el ámbito educativo fue uno de los que pudo seguir avanzando en este sentido. Hoy en día, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior reportó 193,063 egresados de programas de doctorado, de maestría, de especialidad, técnico superior y de licenciatura de las 211 instituciones de educación superior de los sistemas no escolarizados. Esto en el ciclo que culminó en el 2022, mientras que también se registraron 7,146 estudiantes de una muestra de 3 universidades virtuales en el país, en México. Y esto en total nos da una suma de 200,029 estudiantes egresados de los distintos programas basados en una oferta académica a distancia en México. Y esto representa un 28,61% del total de los egresados del país en cuanto a educación superior en el ciclo escolar 2021-2022. Ahora, los objetivos que se persiguen en esta investigación son los siguientes. El objetivo general es explorar la información publicada acerca de los avances en investigación sobre neurociencia educativa en los años 2013 a 2023 en los repositorios seleccionados, mientras que los objetivos específicos indican analizar la información encontrada sobre neurociencia educativa durante los años 2013 y 2023 en los repositorios seleccionados, identificar la información con enfoque a la neurodidáctica
Identificar la información encontrada orientada hacia la andragogía y eutagogía, así como determinar de qué manera se puede aplicar la neurodidáctica con enfoque andragógico en las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Por supuesto, tenemos un marco teórico muy interesante que fundamenta esta investigación. Se ha hecho un recorrido desde los autores clásicos como Alcmeón de Crotona, que comenzó a hacer estudios sobre el cerebro ya en el siglo V antes de Cristo, sin olvidar, por supuesto, a René Descartes, a Tomás Willis, a Galvani, con sus estudios sobre el cerebro también de manera más avanzada ya en plena época de la Ilustración en el siglo XVIII, y por supuesto Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 y frecuentemente considerado el padre de la neurociencia. Tenemos también una pléyade de autores modernos que han comenzado a estudiar las neurociencias desde hace algunas décadas atrás, aproximadamente 30 años atrás, que comienza oficialmente el estudio de la neurociencia educativa, y por supuesto todo el siglo XX que se han investigado las neurociencias desde diferentes puntos de vista, lo que nos lleva hoy en día a plantear 6 ejes en esta investigación, comenzando con las neurociencias como concepto general, que se consideran una ciencia transversal que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus aspectos y funciones especializadas. Esto de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española en el 2023. Otro de estos ejes es la neurociencia cognitiva, que busca las bases biológicas de la cognición y pretende explicar procesos como el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, o la neurociencia educativa, que es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro, pero en el ámbito educativo. La neurodidáctica, que es otro de nuestros conceptos esenciales, que se puede definir como una rama de la pedagogía que está basada en las neurociencias, pero que tiene una nueva orientación a la educación. Es decir, esto es la unión de las ciencias cognitivas y de la educación, que tiene por objetivo precisamente diseñar estrategias para mejores aprendizajes. Esto nos lleva también a la neurodidáctica en el aula universitaria, en donde se unen estrategias como el constructivismo, el actual conectivismo y la neurodidáctica andragógica. Y por último, entre estos conceptos básicos, estos ejes de esta investigación, tenemos la neurodidáctica en la educación a distancia, que habla de la plasticidad cerebral, la retención estudiantil en cuanto a la matrícula en las diferentes instituciones de educación virtual y a distancia, y cómo nuevos conceptos, aunque no precisamente, no tan originales, pero sí en unión con el concepto principal que vamos a plantear más adelante, como la motivación, la curiosidad, la emoción, pueden apoyar nuevas estrategias educativas en el ámbito de la educación superior. La metodología utilizada fue un paradigma cualitativo de investigación que nos permite profundizar de una manera menos estricta, más tradicional en cuanto a los saberes que nos interesan. Y estamos hablando aquí de que se aplicó una revisión sistematizada de literatura como tipo de investigación. Cabe aclarar que es sistematizada, puesto que las revisiones sistemáticas se enfocan sobre todo al área de la medicina, que es un campo mucho más estricto de investigación, y estamos hablando en este caso de una combinación de neurociencia con educación, neurociencia educativa, y por lo tanto podemos aplicar una revisión sistematizada de literatura. Las bases de datos en las que se ha realizado esta investigación fueron 6 repositorios que se seleccionaron por la variedad de publicaciones. En primer lugar tenemos Dialnet, Redalic, Cielo, y también tenemos algunos sitios web con publicaciones multidisciplinarias como Science Direct y Web of Science. En general se partió desde los términos de búsqueda de neurociencia educativa, neurodidáctica y neurodidáctica andragógica, aplicando en los instrumentos
lo que se conoce como el modelo SALSA, que proviene de sus siglas en inglés y que significa búsqueda, evaluación, síntesis y análisis de información. El método de análisis concreto de información se basó en la metodología de Arksey y O'Malley, que consta de 5 fases donde se elaboró la pregunta, se establecieron los criterios de inclusión e exclusión para esta búsqueda, se revisó y se seleccionó cada uno de los estudios que arrojó la búsqueda inicial, se extrajeron los datos y se analizaron y se reportaron los resultados. Las ecuaciones de búsqueda que se aplicaron en Dialnet, Redalic y Cielo son las que tenemos en pantalla, basadas en álgebra booleana, ya que estas 3 bases de datos en línea nos permite realizar y aplicar estas ecuaciones específicas de búsqueda, como ya dije, basadas en álgebra booleana, mientras que en Scopus, en ScienceDirect y en Web of Science, la búsqueda se hizo a través de formulario y por lo tanto se realizó a través de algunos términos en específico que tuvieron que variar ligeramente dependiendo de la base de datos. Por ejemplo, en ScienceDirect se aplicaron filtros activos en las áreas de neurociencias, ciencias sociales, psicología, psicología educativa, y también se hizo énfasis en las publicaciones abiertas, y en Web of Science se hizo una búsqueda por formulario de manera similar, con filtros en publicaciones relativas a las áreas de conocimiento de la educación, la investigación educativa y Open Access. Los resultados han sido variados y muy interesantes. En esta gráfica podemos observar que de acuerdo con el concentrado de publicaciones encontradas por tipo de publicación, se puede observar que existe una muy importante producción científica orientada hacia la publicación de artículos de revista, y esto también puede apreciarse en los journals que se exploraron tanto en Scopus como en Web of Science, y aquí vemos que el análisis de contenido se ve enfocado en su mayoría en este tipo de publicaciones, lo que también indica que es un área de conocimiento a un joven con mucho por explorar. En la gráfica que tenemos actualmente en pantalla puede apreciarse el concentrado de publicaciones por idioma y vemos que existe una importante actividad de investigación y de publicación de esta área en Iberoamérica, puesto que la mayoría de los resultados se encuentran en idioma español, aunque por supuesto el portugués se encuentra presente también en los resultados de esta investigación porque tienen una producción científica relevante. Por supuesto, el inglés se encuentra presente en los resultados. Por ejemplo, Scopus mostró una totalidad de publicaciones en idioma anglosajón. En esta gráfica vemos que es posible identificar una tendencia en el aumento de publicaciones que se generaron desde el año 2013, de donde se partió, y aquí es muy importante resaltar que en el año 2022 se detonaron las publicaciones, sobre todo en Redalic. Esto es completamente interesante si tomamos en cuenta los cambios que se generaron en el ámbito educativo a raíz de la pandemia por COVID. Y esto abre una gran posibilidad a una futura investigación desde este enfoque. Por último, en esta gráfica podemos encontrar que como resultado de la revisión de los resúmenes y una vez que fueron descartados todos aquellos artículos que no resultaron de utilidad con los fines de esta investigación, tenemos 29 artículos para su lectura y análisis definitivo, 13 dentro de la categoría de neurodidáctica general, 13 más enfocados en la neurodidáctica universitaria, 1 sobre neurodidáctica en la educación a distancia y 2 sobre emoción en el aprendizaje, que como veremos es un concepto realmente muy interesante. Y como podemos apreciar en esta nube de palabras, la palabra más repetida en los artículos seleccionados es aprendizaje, que por supuesto no resulta extraño ni sorpresivo, puesto que es el objetivo final de esta investigación, de esta revisión sistematizada de literatura. Y de igual manera sucede con las palabras o términos docente, neuroeducación, neurociencia y educación, palabras clave que encontramos constantemente en la lectura. Sin embargo, es importante resaltar que aparece también de manera repetitiva la palabra emoción.
Esto sí resulta sorpresivo porque no es habitual relacionar este concepto con el aprendizaje y es un tema que está siendo estudiado en distintos estudios, contextos, niveles educativos y es un grato resultado común porque en realidad si reflexionamos sobre esto no es nada extraño que en realidad las emociones jueguen un papel preponderante que detonan el proceso de aprendizaje que nos permite llevar el aprendizaje, el conocimiento a la memoria a largo plazo y a realizar el proceso de apropiación del conocimiento. Concluyendo con la metodología de Arksy y de O'Malley, esta revisión sistematizada de literatura ha discutido todos los resultados en la fase final de esta metodología, la fase 5, donde analizamos y reportamos los resultados y retomando la pregunta que dio pie a esta investigación, ¿cuáles son los avances más recientes sobre neurociencia educativa que permitan orientar la neurodidáctica al aula universitaria a distancia? Es posible responder que se han realizado importantes estudios de imagen sobre el funcionamiento del cerebro y se conocen las áreas que intervienen en los procesos cognitivos y de aprendizaje, y se ha reafirmado el concepto de plasticidad cerebral, que se refiere a los cambios a nivel neuronal que se llevan a cabo cuando el cerebro adulto aprende. Esto representa un avance enorme porque confirma la capacidad de continuar con el aprendizaje significativo a lo largo de la vida. Sin embargo, el avance más importante, tal vez en estos últimos 10 años sobre neurociencia educativa, es el hecho de poder incorporar las emociones al proceso de aprendizaje, puesto que éstas inician en el aprendizaje, en el estudiante, ese detonante que le permite aprender y apoya la colocación del conocimiento en la memoria a largo plazo, convirtiéndolo así en un aprendizaje completamente sólido y permanente. Y pues esto coincide también con algunos otros estudios, sobre todo el que realizó un autor en específico, Toribio, en el 2022, que también relaciona al humor con el aprendizaje. Evidentemente tuvimos algunas limitantes en esta investigación, como el hecho de que solamente se seleccionaron artículos científicos para esta revisión, porque también existen tesis y libros relativos al tema, aunque con una presencia mínima, dada la novedad del área, justamente. La producción en habla hispana realmente es menor al final a comparación de todo el universo existente. Y la mayor parte de la investigación encontrada se enfoca en el cerebro infantil, en la pedagogía, y no hay prácticamente, es mínima la investigación generada hacia el cerebro adulto. Recapitulando entonces, esta revisión sistematizada propuso como objetivo general explorar la información publicada acerca de los avances en neurociencia educativa en los últimos 10 años en repositorios previamente seleccionados como Dialnet, Redalyc, Cielo, Scopus y Web of Science, y se buscó analizar la información encontrada para identificar la información con enfoque a la neurodidáctica, hacia la andragogía y eutagogía, y determinar de qué manera se puede aplicar la neurodidáctica con enfoque andragógico en las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la educación a distancia. Queda completamente claro que este es un campo de estudio de relativa novedad, porque el cerebro humano es un enorme universo lleno de misterios por descubrir. Las neurociencias apenas comienzan a develar todos esos enigmas y la neurodidáctica, aunque puede resultar controversial de muchas maneras, realmente propone una gran área de oportunidad para plantear las estrategias de enseñanza de los docentes de esta sociedad de la información y el conocimiento, justamente desde ahí, desde una práctica docente informada y actualizada que busque innovar en la educación, comprendiendo cómo es que el cerebro aprende. Y esto no nada más en las primeras etapas de vida y de formación del ser humano, ya que uno de los aspectos relevantes que este estudio ha arrojado es la capacidad del cerebro adulto para aprender y que queda de manifiesto a través de la plasticidad cerebral, como se ha demostrado gracias a distintos estudios de imagen dentro de la comunidad científica.
Se sabe entonces que el estudiante universitario, tanto presencial como a distancia, y de acuerdo a los hallazgos de este estudio, es necesario detonar el aprendizaje a través de la motivación, que logre despertar la curiosidad por el aprendizaje y que desde ahí se genere una emoción misma que de manera reveladora se ha logrado también añadir a otros aspectos integrales para lograr un aprendizaje significativo como el sueño, el descanso óptimo y la actividad física constante, como generador de dopamina y como neuroprotector también en el cerebro del estudiante. Y esto en conjunto con el diseño de estrategias de aprendizaje por bloques que permitan captar la atención del estudiante, compartir la información que contiene el conocimiento, realizar una fase de experimentación, de asimilación y retroalimentación y, por supuesto, no olvidar que quizá el hallazgo más revelador de esta revisión sistematizada de literatura es la incorporación de la emoción y su unión con el concepto de aprendizaje. Esto, en conjunto con los aspectos considerados con anterioridad, permite la generación de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje, estrategias que el docente se debe permitir diseñar desde su propia pasión por la vocación docente, puesto que es una manera idónea a través de la cual se le da la pauta al estudiante universitario a distancia para lograr un aprendizaje sólido, significativo y permanente. El conocimiento se detona en el cerebro adulto desde la emoción por el descubrimiento de un nuevo aprendizaje, mismo por supuesto que el docente debe propiciar a través de nuevas estrategias de enseñanza apoyadas en las tecnologías de aprendizaje y conocimiento que generen esa chispa de curiosidad que lleve al estudiante a experimentar la emoción por el aprendizaje continuo. Por este motivo, las estrategias de enseñanza andragógica y autagógica se deben ver beneficiadas ampliamente con la integración de la emoción en el estudiante para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. Por último, no queda más que recomendar realizar investigación planteando nuevas hipótesis para averiguar si realmente de manera científica podemos determinar si se requiere una emoción para que el cerebro aprenda, si se puede determinar esta influencia, cómo podemos encontrar un conocimiento significativo a través de la emoción y si a través de descubrimientos plenamente científicos el cerebro adulto puede verse más beneficiado cuando logra detonar el aprendizaje desde la profundidad de una emoción. Sin duda alguna, contemplar futuras investigaciones con este concepto como base representa una gran oportunidad dentro del campo de estudio de la neurociencia educativa que seguramente va a aportar grandes conocimientos en apoyo del docente con el diseño de estrategias innovadoras que busquen un mejor aprendizaje. Además, se hace énfasis en esta recomendación de incorporar la emoción en la educación en línea, sobre todo a nivel universitario, un ámbito que no está muy estudiado en este sentido, donde no hay estrategias de enseñanza y aprendizaje específicas y desde donde se pretende construir conocimiento, pero ahora proponemos que se haga desde la emoción. Por esto, resulta no olvidar que la principal finalidad de esta revisión sistematizada de literatura ha sido encontrar nuevos horizontes en este sentido, de tal manera que una continuidad lógica a partir de este punto sería precisamente generar estrategias de enseñanza emocionales orientadas hacia el logro del aprendizaje sólido y significativo. Llegamos al final. Muchísimas gracias por la atención, por compartir el conocimiento y por todo lo recibido en estos años. Muchísimas gracias, IEXPRO.